Con eso te digo todo. Perdón, te pegué. Bueno, en homenaje a la puntualidad y a la Carla, que es tan delicada en eso, vamos a partir. Yo quiero agradecerle infinitamente a la Carla, porque yo sé que está siempre llena de peticiones. Tengo que darle gracias a que ella es tentada, porque por eso se dio a acompañarnos, y creo que es un privilegio. Se dio sin resistencia. Es cierto, es cierto. Es que fue un privilegio tan grande, Carla, tenerte el año pasado. No seas exagerada. No. Yo creo que el grupo puede corroborar que esto de la verdad como un lugar fue una frase, un camino, una pista que nos acompañó todo el año en los distintos textos que fuimos viendo. Entonces, este año no cabía sino que fueras la primera invitada en este tema tan bonito y tan difícil de asir como el viaje. Tenemos miles de cabos sueltos tomando un texto tuyo, ¿no? Y la idea era poder compartir contigo lo que tú nos pudieras traer, lo que nos iluminara respecto al viaje, al tiempo, a la transformación. A eso me voy a dedicar. El viaje, ¿no? Exactamente. A uno de los elementos que está en el viaje, que es el tiempo. Yo iba para allá, ¿no? Porque nos hemos estado preguntando, partimos preguntándonos, ¿qué significa viaje? ¿Cuándo podemos hablar de viaje, no? Cuando hay un desplazamiento geográfico, cuando hay una transformación, alguien puede viajar solo en la mente. Y parecía que un elemento, por lo menos importante, era algún transcurso temporal que nos permitiera hablar de un antes y un después. Estamos leyendo en este minuto Esperando a Godot, que es un texto donde hay varias reflexiones sobre el tiempo, y nos vamos a ir en un texto más a un libro que es maravilloso, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, donde también el tiempo es tema. Entonces, para nosotros que tú nos hables, nos plantees algunas cosas sobre el tiempo, es un privilegio. Y de ahí... Bueno, sí. Esperando a Godot es una obra que entera se trata del tiempo. Se trata, yo no sé por qué el nombre Godot ha suscitado una interpretación que tiende a lo religioso de una obra en la cual yo encuentro que no hay absolutamente nada de religioso. La obra se trata de esperar, ese es el tema, ¿verdad? Esperar algo. Y probablemente, conociendo a Beckett, en muchas otras de sus obras, lo que se espera es la muerte. El tiempo vivido en Beckett está entendido como una espera de la muerte. O sea que nosotros sabemos que nos vamos a morir, sabemos que en el futuro lo que nos espera, entre otras cosas, es la muerte, pero como al mismo tiempo de tener la certeza de que nos vamos a morir, no sabemos cuándo, entonces verdaderamente nuestra situación respecto de la muerte es esta de una certeza incierta, de una certeza que no sabe cuándo se va a cumplir, y que por lo tanto el saber acerca de la muerte es muy peculiar, porque es paradójico, ¿verdad? O sea, saber, estoy segura de que me voy a morir, pero como no sé cuándo, mi relación con mi propia muerte es esta de tener que esperarla. O sea, como si ella tuviera que tomar, la muerte tuviera que tomar la iniciativa de acabar de llegar alguna vez. ¿No es cierto? Y, de hecho, Beckett decía que era muy lento llegar a morirse. Exacto, no se presenta simplemente, ¿verdad? Por muy seguros que estemos, que lo que nos espera es la muerte, somos nosotros los que esperan, ¿verdad? Y esperan saber cuándo, porque eso es decisivo. Si me voy a morir en un cuarto de hora más, es muy diferente que si tengo, en mi caso, 5 años por delante.
¿verdad? Son situaciones completamente distintas. De tal manera que es una certeza incierta, ¿verdad? Una certeza que esconde esta paradoja. Yo lo que voy a hacer ahora primero, que creo que puede tal vez servirle para lo que ustedes están haciendo con Natalia, voy a hablar sobre lo que es el tiempo. Hay muchas definiciones de tiempo, ninguna de las cuales verdaderamente funciona de una manera que nos informe de algo. Entonces, solamente un análisis un poco, tal vez un poco pesado, pero vale la pena hacerlo alguna vez, porque eso sí tiene que ver con el viaje también, ¿verdad? ¿Cuáles son estas dimensiones del tiempo que hacen que nosotros adoptemos conductas características para afrontarla? De tal manera que voy a primero hablar sobre el tiempo y después sobre nuestras reacciones frente a estas dimensiones diversas del tiempo. En su sentido más amplio, en parte voy a leer mis notas, en parte ustedes me pueden siempre interrumpir porque yo no pierdo el hilo. En parte porque lo que es una gracia notable. tengo el hilo por escrito en este caso, y también porque estoy acostumbrada a hacer clase, como lo he hecho toda mi vida, entonces no pierdo el hilo. De tal manera que tiempo, primero, tiempo, la palabra, es una palabra de muchos sentidos y que se usa de cosas que no tienen absolutamente casi nada que ver entre sí. Y en ese sentido es un término, como dicen los gramáticos, polisémico, o sea que tiene muchos sentidos distintos. Los diccionarios le reservan varias páginas, lo que es curioso. Por ejemplo, el de la Real Academia Española es un diccionario muy apretado, que para no crecer tanto, que tiene definiciones muy breves de todo. Sin embargo, le dedica 3 páginas por los 2 lados, entera a tiempo. Porque tiempo se dice de tantas cosas diversas, incluso inconexas entre ellas, que no podemos simplemente usar la palabra sin hacer una pequeña exploración, ¿verdad?, de estas diferencias tan grandes. En su sentido más amplio, tiempo sería la duración de lo sujeto a mudanza. O sea, quiere decir, sería lo que tarda un cambio en producirse. Hola. Hola. Buenas noches. Una silla, Mónica, muchas gracias. Digamos, tendríamos algo parecido a una definición si decimos que es la duración de una mudanza, ¿verdad?, de un cambio, de algo que se transforma, que cambia, que crece, que decrece, que vive, se muere, etc. ¿Verdad?, la extensión de que acabe de ocurrir eso que va a ocurrir, ese cambio. Eso es lo que llamamos tiempo, en el sentido más genérico posible, con este término que tiene tantos sentidos. Es, por una parte, la magnitud física de un orden sucesivo. Establece un presente, pasado y futuro. Estas 3 direcciones, estas 3, lo que habitualmente se llama las dimensiones del tiempo, ¿verdad?, no residen en ninguna de estas, ni en el presente solo, ni en el pasado, ni en el futuro tomados cada uno por su cuenta. El tiempo es lo que liga a estas 3 dimensiones, lo que las refiere una a las otras y las que hace depender, digamos, al presente de un pasado, a un pasado de su relación con un futuro o de su relación con un presente, etc. Hay aquí muchas combinaciones. Psicológicamente nosotros funcionamos con toda naturalidad, moviéndonos
en este mapa de las relaciones entre presente, pasado y futuro. No nos cuesta ningún esfuerzo, entendemos cómo se hace y qué significa, pero de hecho, digamos, tenemos entre las palabras corrientes del idioma muy pocas palabras que tengan una complejidad interna de este tipo, que hace que cosas que pueden separarse mucho una de otra, estén sin embargo en interacción, ¿verdad? En cualquier uso que hagamos del término. La magnitud física de un orden sucesivo, como por ejemplo lo que tarda un árbol en florecer o una flor en convertirse en un fruto, ¿verdad? Tenemos nosotros esta tridimensionalidad que es característica del tiempo. Tenemos el árbol como se encuentra ahora en relación con un árbol futuro florecido, en relación con un árbol aún más remoto, ¿verdad?, que produce un fruto. Y tenemos también un pasado del árbol que creció hasta la etapa en la cual florece y fructifica, ¿verdad? Ese análisis se puede hacer en relación con cualquier cosa que cambia. Si tuviéramos algo que se mantiene exactamente igual, ¿verdad?, a lo largo de un periodo de tiempo, no podríamos tratarlo en la misma forma como tratamos, ¿verdad?, a las cosas que están en un proceso de cambio. Un proceso, por lo demás, que no se interrumpe nunca, ¿verdad?, que puede cambiar de fase o de etapa, pero que no se interrumpe. ¿Pero existe algo que no cambie? No puedo. Bueno, existe, nosotros usamos la palabra eterno, ¿verdad?, de aquello que no cambia. Habría que discutir si a la palabra eterno corresponde o no, ¿verdad?, un ente al cual nos podemos referir. Eso sería. Tenemos una palabra para decir lo que no cambia. Lo que está fuera del tiempo. Lo que está fuera del tiempo, exacto. Fuera del tiempo, lo eterno, lo inmóvil, lo igual a sí mismo permanentemente, ¿verdad? Todos esos términos existen en el idioma. La cuestión es a qué se refieren exactamente. En la experiencia terrenal corriente, todas las cosas cambian, ¿verdad? Eso no quiere decir que la eternidad no tenga sentido, pero se refiere a un orden distinto de cosas que aquellas de las que estamos ahora hablando. Entonces, podemos ver, por ejemplo, como parte de esta exploración primera del tiempo, podemos ver que la palabra tiempo se usa como sinónimo de edad de algo, que es una cosa distinta, ¿verdad? Edad. Tiempo no siempre significa edad, pero en algunos usos significa, y lo raro es que no nos damos ni cuenta cuando estamos pasando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos la ciudad de Santiago, ¿verdad?, tiene tal edad, fue fundada en tal fecha. Para esa edad nosotros hablamos de tiempo. Tiene su tiempo, decimos, ¿verdad? Tiene ya su tiempo. La ciudad fue organizada de tal o cual manera en su tiempo. Entonces, ese tiempo es la edad de una cosa, en que francamente hay una separación del sentido. También tiempo significa oportunidad, o ocasión se puede decir también. Ahora es el tiempo de cosecha, por ejemplo, en el campo, ¿verdad? ¿Y esa problemática de estos distintos significados se dan en todos los lenguajes? Se dan todos los lenguajes con el tiempo, pero no con otras cosas. Okay. Pero es transversal a las distintas lenguas. O sea, de hecho, hay palabras que el griego tiene palabras distintas para el cronos y el kairos. Naturalmente. Para los conceptos de tiempo. Ahí se divide. Okay. Pero nosotros también tenemos sinónimos
de esta otros significados de tiempo. Cuando varía mucho el significado, preferimos, por ejemplo, decir la oportunidad de hacer la cosecha o la ocasión, es la ocasión. Pero también se dice, llegó el tiempo de hacer la cosecha. Entonces, hay un franco deslizamiento. Hola. Hola. Bueno. Sí, Claudita. ¿No se puede sentar ella por aquí? ¿No? Sí, Tomás. ¿No? Yo creo que Tomás. mejor que la tenés que para acá ya está. Claro, ahí estabas en ocasión como momento, ¿no es cierto? Oportunidad. Como ocasión u oportunidad, ¿verdad? Diferente de edad, porque es otro uso. Eso es lo que quiero, por el momento nada más que eso, ver que nosotros automáticamente adaptamos la inteligencia a estos varios usos, pero no quiere decir que no sean diferentes entre sí, ¿verdad? Otro es un espacio largo de algo, lo llamamos el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, me toma mucho tiempo llegar hasta aquí desde mi casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que, como hizo Pedro, dar muchas vueltas por ahí hasta superar los tacos. Por ejemplo, en música hay un uso de tiempo en castellano que habitualmente lo decimos en italiano, el tempo de la música, ¿verdad? Y que es una cosa que no tiene realmente más que un hilo de conexión con la palabra, con el uso principal de tiempo. Y sin embargo, está. El estado atmosférico. Mañana dicen que hará mal tiempo. ¿Verdad? Se refiere a si va a llover o no, si va a hacer mucho frío, ¿verdad? Mal tiempo, buen tiempo. Salimos de paseo, ¿verdad? Porque hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Es un uso muy curioso, ¿verdad? Muy diferente. Y entonces se habla en las disciplinas históricas de las cosas, los datos o las ruinas y restos del pasado remoto. Se dice que son de un tiempo inmemorial. Esta es una frase hecha. Y tiempo inmemorial quiere decir de un tiempo anterior a cuando tenemos datos fijos, cuando tenemos por ejemplo, muestras de vestigio, cuando ya no queda. Se habla de tiempo inmemorial porque no hay cómo probar con las pruebas del carbono 14 o lo que quiera que sea, no hay cómo probar de cuándo es esa cosa. Faltan todos los datos. Tiempo inmemorial quiere decir que ni siquiera hay una memoria. Y finalmente, quiero enumerar, el tiempo inmemorial es un tiempo sin documentos, en el sentido histórico del término documento, que no hay pruebas, ¿verdad? Quiero, sin insistir demasiado en este asunto que me parece, sin embargo, muy importante, hay un tiempo geológico, un tiempo astronómico, un tiempo gramatical y lo que se llama un tiempo absoluto, que es un tiempo que permite fijar documentos y datos sobre algo y que se calcula a partir de reglas lógicas especiales en ciertas ciencias que investigan el pasado. Como ustedes ven, esto es verdaderamente un panorama en el cual cuesta un poco ubicarse en forma clara, pero no importa porque nosotros hacemos las adaptaciones, ¿verdad? Cuando leemos en alguna parte este término, hacemos la adaptación rápidamente según el contexto. Pero si uno quiere precisar, es bueno tener en cuenta la multitud de los significados,
porque hay siempre la posibilidad del malentendido, ¿verdad? Cuando no se puede definir de una manera clara. Carla, perdona, ahí tú estás poniendo distintas acepciones del tiempo, Sí. pero que tendrían en común que son, comillas, objetivables, ¿no es cierto? Son, sí, puesto que habitualmente pertenecen a actividades sabias, quiere decir actividades que piden razón de por qué sostienen algo, ¿verdad? O niegan alguna otra cosa, y tienen entonces la capacidad de hacer una demostración que le dé solidez, ¿verdad? A la respuesta. ¿Qué quiere decir? Entonces se dice según el vocabulario, digamos, de estas distintas disciplinas. Claro, y que permite que nosotros nos comuniquemos, y si decimos el trayecto entre Santiago y Valparaíso demora 1 hora y cuarto, Claro. Todos entendemos a lo que alude, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí uno podría agregar que hay una dimensión que hemos conversado acá entre los libros, subjetiva del tiempo, Absolutamente. que tiene que ver con, ¿no es cierto?, cómo se pasa el tiempo en mi interioridad, dependiendo de si estoy en un estado de alegría, de si estoy angustiado, de si estoy esperando una noticia que es fundamental, entonces la hora pareciera que transcurre una eternidad. ¿Cierto? Es muy bueno lo que tú dices, Natalia, porque fíjate, uno no se acuerda cuando usa una palabra tan corriente como tiempo, y que sirve para tantas cosas. Eso que era lo que estaba tratando de mostrar antes. No se acuerda que el tiempo no es una cosa, tampoco no es un vacío, no es un animal, no es una planta. ¿Qué es lo que es entonces? ¿Verdad? ¿Dónde es que podríamos encontrarlo? No tenemos otra cosa que un término de muchos significados, ¿verdad? Y que usamos en circunstancias que se dejan de escribir, pero como contrastantes entre ellas, ¿verdad? No hay ninguna definición que vaya a cubrir con una sola fórmula, ¿verdad? Todas estas variedad de uso, no la hay. Entonces, ¿a qué es que, digamos, dónde hay que ir para encontrarse con el tiempo? Si lo único que tenemos es un término que significa muchas cosas, porque no es nada físico ni nada psíquico tampoco, a pesar de que no hay vida psíquica, sino porque la conciencia es temporal, ella misma, ¿verdad? Eso, digamos, eso es claro. Pero no hay nada designable así con el dedo que nosotros podemos decir aquí el tiempo es esto, ¿verdad? Porque no es nada físico, no es una cosa, no es un hoyo, no es ¿verdad? Sería una dimensión, como dice lo físico. ¿Qué quiere Es decir una dimensión? Claro, muy bien, es una dimensión, pero ¿qué quiere pero es decir? como el espacio, Pero cuando uno lo trata como una dimensión, lo trata como algo que sirve para medir, ¿verdad? Para controlar un proceso. Sí, ¿verdad? como un parámetro. Pero ¿qué otra cosa? A ver, vamos a ver. Habitualmente la palabra tiempo se usa en estrecha conexión con la palabra espacio. Espacio y tiempo, tiempo y espacio, ¿verdad? Pero el espacio es una cosa designable, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tenemos justo el espacio que necesitamos para celebrar esta reunión, ¿verdad? El espacio es una cosa que se puede mostrar con el dedo. Allá hay más espacio vacío que aquí. En cambio, el tiempo no tiene ese carácter, no tiene esa, ¿verdad? Esa ubicación que se pueda mostrar. No es tangible. Sí, el espacio como cercano, el espacio se empieza a agrandar también y pierde tangibilidad también en el También universo, bien, en el sistema sobre todo solar, usado como lo usa la física, Claro, ¿verdad? claro. en Absolutamente. el multiverso. Claro, supuestamente, sí, claro. exactamente. Bien.
Muchas palabras se refieren juntamente al tiempo y al espacio como trecho, por ejemplo. Una palabra que es común. Un trecho es un espacio mensurable y es también ¿verdad? Una dimensión espacial. Dimensión, un lugar. Una dimensión temporal. Ambos son mensurables hasta cierto punto, pero es bueno no confundir estas dos cosas. Ahora, el tiempo vivido. Vamos acercándonos un poco, no en esta parte como gramatical del asunto, sino más a un análisis. El tiempo vivido, que es el que le interesa primordialmente a la literatura, es una experiencia que difiere mucho de otras maneras de ocuparse del tiempo. La literatura tiene su propio modo. La novela, por ejemplo. La novela o el poema, ¿no es cierto?, que tiene sus líneas contadas, el poema clásico, ¿verdad?, que tiene sus líneas contadas, sus estrofas y todo organizado en ciertas relaciones mutuas. La novela que narra sucesos, ¿verdad? No todas, pero muchas. O sea que en ese sentido, la historia, ¿verdad?, que describe épocas y sucesos en las épocas. Todas estas maneras, ¿verdad?, de trabajar mentalmente se valen como cosa central, como tema central del tiempo, como lo sienten los seres temporales conscientes como somos nosotros, ¿verdad? En ese sentido, tiempo vivido es un tiempo que tiene una íntima relación con la conciencia humana, ¿verdad? Porque lo vivido nos damos cuenta de momento, ¿verdad?, como algo triste o alegre, como algo que levanta el ánimo o lo deprime, como lo que sea. Es un tiempo, ¿verdad?, que tiene un lado psicológico o consciente que no le podemos negar, ¿verdad?, que forma parte de lo que sucede. Habitualmente, esta experiencia se deja medir con precisión o opera efectos conocidos sobre las cosas. El tiempo vivido no coincide ni con el presente puramente, ni con el pasado puramente, ni tampoco con el futuro. El tiempo vivido es una forma de conciencia de sí que cuando se hace presente incluye en una unidad tanto recuerdos como olvidos, proyectos cumplidos y otros fracasados, esperanzas y renuncias. El tiempo vivido tiene siempre un pasado y tiene siempre un futuro, a menos que uno esté en el último instante de su vida y se muera, ¿verdad?, antes de acabar de vivir lo que estamos designando. Tiene un acentuado carácter personal este tiempo. Es reconocido como propio del sujeto que lo vive y le reconoce como tal, pero no es algo que se pueda renunciar o transformar a voluntad. El tiempo vivido no depende de lo que yo quiero sentir, sino de lo que efectivamente me ocurre en ciertas circunstancias, contando con el pasado, que es mi pasado personal, y con un futuro que sería, presuntamente al menos, mi futuro personal. Nos identifica para bien y para mal. Ramón Gómez de la Serna dijo: no recordarse de que se viene de no se sabe dónde y se va no se sabe cuándo, eso es vivir. Eso
por eso lo llamamos vivido. No recordarse ni siquiera de dónde uno viene, ni siquiera dónde va, eso es vivir. O sea, el futuro y el pasado que pertenecen necesariamente al presente vivido, que no podría ser lo que es sin esas prolongaciones, ¿verdad? Eso que llamamos vivir una experiencia, ¿verdad? Tiene esto, que al mismo tiempo que yo no me acuerdo de dónde vengo, y sin embargo vengo de un pasado determinado, que es el mío personal, ni sé bien hacia dónde me dirijo, pero sí tengo un futuro personal, ¿verdad? Implicado en la vivencia actual. Eso es lo que Ramón Gómez de la Serna llama vivir. Vivir sin, ¿verdad?, tener que hacerse presente todo lo que está implícito en el modo como yo paso este momento presente. Porque lo paso desde un pasado, viniendo de un cierto pasado y yendo en cierto futuro, sin hacérmelo presente en sus contenidos especiales. Porque, digamos, vivir implica estas cosas, pero no tengo que tener una plena conciencia en el momento de cuál es el pasado que estoy implicando y cuál es el futuro. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, además de sus muchos usos y diversos significados, le reconocemos al tiempo 3 dimensiones que no le pueden faltar, que son esta: presente, pasado y futuro. Aún la forma reducida o mínima de tiempo, el instante, tanto posee estas 3 dimensiones, es un instante situado entre cierto pasado y determinado futuro. O sea, aun cuando no tengamos una conciencia plena, ¿no es cierto?, de aquello que estamos envolviendo. Pero para ser personal el presente vivido, pues estamos hablando del tiempo vivido, para ser vivido por una cierta persona como propia de ella, como experiencia, el modo de experimentar que es mío propio, digamos, necesariamente implica que aún el más mínimo instante de esta experiencia vivida presuponga un pasado y un futuro personales. Esto no es tan fácil de ver porque la dimensión del instante puede ser muy pequeña. Entonces no parece bien dicho decir que hay una implicación de pasado y futuro, ¿verdad?, en cada instante. Pero para hacer un instante de tiempo vivido, lo necesita. Digamos, puede haber en la conciencia del que vive este instante, puede haber una resistencia a reconocer la presencia de un pasado y de un futuro en cada instante. Psicológicamente puede ser difícil de reconocerlo, pero si estamos hablando de un tiempo vivido, el instante tiene que tener estas otras 2 dimensiones, porque si no, no sería lo que llamamos tiempo, ¿verdad? Aun cuando uno no tenga una conciencia explícita, ¿verdad?, de que está envolviendo, para ser personal, está envolviendo un cierto pasado y un cierto futuro. A ver, ¿qué dicen ustedes de esto? Porque esto del instante es una de las claves de toda esta concepción del tiempo de que estamos hablando, ¿verdad? Mucha gente va a empezar a describir el tiempo, no por sus muchos significados, sino porque consta de instantes. Y cuando uno les pregunta que qué es un instante, entonces, digamos, están dispuestos a recurrir a una definición que suponga
un instante prácticamente sin dimensiones, ¿verdad? Sin duración casi. Pero en la medida en que lo que nos interesa es el tiempo personal, el tiempo de la experiencia propia, el tiempo vivido, ¿verdad? Por alguien que es una persona que tiene recuerdos, puede ser que no se acuerde de ellos en ese momento, ¿verdad? Pero el momento estará encajado necesariamente entre el pasado de esa persona y su futuro. Y es lo que le da el sentido, yo creo. Es lo que le da el sentido. Es lo que le da el sentido. Exacto. Porque Porque muy si, pegada, no sé si viste, en los diarios salió esta niña que sacó esta foto y murió. El instante que la subió, chocó, sí. tuvo un accidente. sí, Claro, esta niña hizo Sí. se concentró, sacó la foto. Entonces, claro, el sentido de, o sea, cada instante, porque al segundo murió. O sea, Claro, digamos que ese claro. fue el último, ella alcanzó a sacar la foto del último instante de su vida y murió. Y esto causó un tremendo revuelo, pero al final es justamente ese tránsito que uno tiene el que le da sentido a cualquiera de las cosas que exacto. hacemos. Es Porque que si no, lo que creo yo es que, es muy buen ejemplo, lo que creo es que no debemos admitir que el análisis de lo vivido llegue al punto de negarle toda dimensión al instante, porque eso es una A eso me refiero. purificación que algunas ciencias la pueden necesitar, ¿verdad? Pero eso ya no estamos hablando entonces del tiempo en otro sentido. Nosotros, el tiempo consciente, sentido por la persona, ¿verdad? Necesariamente tiene que tener, por pequeña que sea, una duración. Sí. Porque si no, no podríamos verdaderamente ni llamarlo personal, ni ubicarlo como tiempo, ¿verdad? Tenemos que dejarle su entroncamiento con el pasado y el futuro de esa persona, Exactamente. que lo viviría de otro modo si no fuera quien es, digamos dicho así, telegráficamente, ¿verdad? Ahora, pero como tú lo dices, Sí. da la impresión de que el instante no tuviera presente, porque cada Casi instante, no tiene. cada instante es pasado. Está ahí No, o ido. el bueno, futuro, no. yo creo que para mí es Porque mucho más pasó, fuerte que porque pasa. me da la impresión de que Como que él es inseparable de las, del La del palabra pasado y del instante invita a negarle hasta donde sea posible toda duración. futuro. Claro. Por la palabra misma Claro. lo insinúa, ¿verdad? Momento. La palabra instante es casi menos que momento, Sí, pues. ¿verdad? Sí, Es es casi instantáneo, absolutamente. exacto. Instantáneo. Ahora, Es buena la acepción del Código Civil que habla de un instante siquiera. sí, Que es muy exactamente, bonito, bonito, Sí. sí. Claro, Porque tiene que tener es duración, Es digamos. verdad. Exacto. Pero si nosotros O sea, como la mínima de las duraciones posibles. Claro. la mínima. Pero tiene que tener alguna duración, ¿verdad? No, es que Para todavía no, poder no. conectarse, ¿verdad? Para poder conectarse Siquiera. con un presente y un futuro. Tiene una duración mínima por el hecho, por ejemplo, de que uno puede levantar la vista y ver una cosa, un cuadro rojo allá al fondo, y dejar de verlo porque está hablando de otra cosa y piensa en otra cosa. No se refiere. Digamos, porque somos capaces, ¿verdad?, de una conciencia que pasa, ¿verdad?, en un instante por una percepción, como la de percepción de color allá al fondo del cuadro, ¿verdad? Lo llamamos instante porque es la dimensión mínima del tiempo. Pero para ser tiempo tiene que tener duración, por poca que sea, y esa duración está encajada, ¿verdad?, con un pasado y un futuro. Ahora, hay una cosa ahí que, porque tú lo, digamos, invitaste a pensarlo desde la literatura, ¿no? Este instante que parece casi inexistente, ¿no es cierto?, de alguna manera es como recuperado a partir del lenguaje, en que yo le doy, no sé cómo llamarlo, le doy un espacio y hago esta conexión con el pasado y con el futuro al retraer ese instante a la vida, por así decirlo, ¿no?, a través de la palabra. Claro, a través de la palabra,
Pero entonces lo que hace la palabra, lo que hace una descripción de un instante es conectarlo con ese pasado y futuro que le pertenece. Porque, por ejemplo, si alguien me dice esa impresión de rojo allá en el cuadro que veo y que dejo de ver inmediatamente porque estoy hablando de otra cosa, esa solo cuando alguien me pide una explicación, yo pongo el acento sobre el hecho de que el instante es un entre dos cosas que no son instantáneas, que son el pasado y el futuro, ¿verdad? El instante, por definición, el instante vivido es un entre, algo que divide y conecta a la vez con un pasado y un futuro. Pero del que solo se puede hablar hacia atrás, digamos, ¿no? En el sentido Bien, que estamos... bien, sí, se podría decir que una vez que me pongo a explicar, el pasado. instante ya... Pero así Ya mismo, no es y ahí noticia. puedo hacer la conexión, ¿no? O sea, es una Exacto. conexión hacia atrás. Claro, pero ya no es noticia porque ya pasó, ¿verdad? O sea, en ese sentido, porque apenas tú lo conectas, tú dices, bueno, vi el rojo de aquel por un instante porque levanté la mirada y luego me fui de nuevo a lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y entonces tú das un paisaje que le da un contexto al instante, pero no con eso no lo alargas, ¿verdad? Lo porque- vuelves asible, diría yo. Eso sí, ¿no? así es. Pero desde la Desde perspectiva, la palabra. pero eso desde la perspectiva de la literatura, claro, uno puede engañar al lector, pues, A ver, ¿cómo? en el sentido de que puede le hablar de que haríamos eso está para pasando en el instante, pero en el instante no de la realidad, sino que en el instante del personaje, le está pasando en ese instante algo. Pero en la realidad Entonces- existen los instantes. No, sí, pero para no pensar que necesariamente es pasado, uno puede estar leyendo y el autor se preocupó de describir qué es lo que está sintiendo en ese instante un personaje, ¿Sí? y eso uno lo toma como que es ese instante, no es pasado. No, pero el Porque personaje... cada el personaje cada persona que lo lea lo va a entender en su propio instante. No, pero no, porque no es ninguna cosa que se pueda sacar de su contexto y independizar del contexto. Justamente, digamos, al referirse a la experiencia vivida, estamos refiriéndonos a un modo de experiencia que siempre es contextuada, que siempre tiene un pasado y un futuro, que siempre, aunque no dure más que un instante, digamos, pertenece a un tejido extenso que es el tiempo vivido que es el tiempo vivido por la conciencia, por un ser No, si eso yo capaz de te lo conciencia. entiendo, pero si estuviéramos leyendo aquí en este Sí. momento y el autor dice, levanta la vista y ve un cuadro rojo. Eso es en ese instante del libro, es una ficción de la literatura, digamos. Bueno, es una narración de algo que no es una ficción y que es la manera como vivimos el tiempo propio. En ese sentido no es una ficción, Es un relato, un me refiero. relato de algo que nos ocurre, de algo que nos pertenece como potencialidad propia del espíritu, de la conciencia, del pensamiento, como quiera que se lo llame, ¿verdad? Pero así es como funciona, Sí. ¿verdad? En ese sentido, la narración se atiene a lo que ocurre realmente y en ese sentido es reveladora de lo que nos pasa todo el tiempo. ¿O no? ¿Cómo lo vemos? Ahora desde el punto de vista de la física, uno vive instantes en tiempos distintos. Sí. O sea, si uno mira la estrella, está viendo, Seguramente, sí. claro, está Pasado. viendo la Naturalmente, estrella de otro. hace O sea, 2500 uno años. encuentra su presente con el pasado, o sea, se encuentra en distintos... Pero la experiencia de verla Sí. se va a insertar en la Sí. conciencia capaz de vivir de esta manera, que es
extenderse gracias a que los instantes se suceden unos a los O otros sea, son y personales. siempre están enganchados, Concatenados. ¿verdad? Concatenados con un pasado y un futuro. Claro, ahí la clave es la conciencia, ¿no? Porque es desde una Es conciencia una que conciencia. se recoge la Claro, si experiencia no es el del tiempo. sinsentido. Si, no, Claro. si fueran puros instantes, no es el sinsentido. Totalmente. Sí, claro, si hubiera Claro. instantes sin conexiones, Claro. sin contextos, ¿verdad? Pero eso también se puede técnicamente producir como un experimento, ¿verdad? En el cual deja de ser el tiempo vivido y se está refiriendo, ¿verdad?, a un tiempo como ese de las estrellas, por ejemplo, que puede la luz haber partido de la estrella hace 2000 años atrás y estar siendo percibida en este mismo minuto por nosotros. Pero el lado que estamos analizando es el lado de cómo nos alcanza esa luz tan antigua, ¿verdad?, que se viene moviendo hacia nosotros desde hace 2000 años. Son cifras un Sí. poco Astronómicas. que nos saca un poco del tema de la conciencia, que es, ¿verdad?, que es muy específico, ¿verdad?, el tejido que se forma con las dimensiones del tiempo. Y la conciencia relacionada con el recuerdo, o al final... Sí, Con- bueno, ¿Eso es la definición de con el conciencia? recuerdo, no necesariamente. La conciencia es nuestra capacidad de hacernos presentes, ¿verdad? No, presentes no en el sentido de actualidad, como estamos usando aquí, de revelarnos el mundo, revelarnos lo que hay ahí, o lo que pasa ahí. Son dos cosas distintas, ¿o no? A ver. ¿Cuál es la pregunta? Que en definitiva estoy tratando de pensar que como viene de un pasado hacia un futuro. Pero sí, eso es ¿qué un- pasa si yo hago un corte y digo no hay pasado? Todo como proyecto, no puedo proyectar directamente. O sea, la conciencia de que hay un pasado es lo fundamental para poder... Absolutamente. No hay conciencia que no tenga recuerdo, Ok. o que no tenga... La conciencia que parte ya es una conciencia, digamos, que ha dejado atrás ¿verdad?, que tiene una preexistencia, que tiene algún tipo de contenido, aunque sea muy vago, muy difuso. Ahora, De los perdona, instantes, perdón, Sí, ¿no? de los sueños, como... No. se va a transformar el tiempo. Ya. Sí, un poco el Eso no está inconsciente. en- no está en el temario. Solo desde la conciencia. El tiempo del inconsciente es otro. Claro. Es otro. Ahora, a mí me da vuelta lo que tú dices, Carla, que me parece precioso, de las conexiones, pensando en las narraciones, porque desde la narración uno puede ir haciendo en distintos momentos distintas conexiones del instante con el pasado y con el futuro, y por lo tanto distintas lecturas de la historia, de la propia historia. Lo que pasa es que en cada caso el instante revela diferentes cosas, Así te hace es. presente diferentes cosas. Lo que nos importa ahora sobre todo es ver que no hay instantes sueltos en esta experiencia vivida. No hay suelto. Incluso el momento en que uno despierta, por ejemplo, ¿verdad?, y se sorprende de haber estado dormido antes, o sea, dice dónde estoy, si se aloja en un lugar inhabitual, entonces se despierta y dice, pero ¿dónde es que estoy en este momento?, ¿verdad? Pero allí pareciera que se inicia un curso de conciencia que no tiene ninguna referencia al pasado, pero la extrañeza es también una referencia Lógico, a lo reconoce. habitual, porque el contraste, digamos, no estoy en mi cuarto, ¿a dónde será que estoy? ¿Verdad? ¿Y quién es este al que está acá? despertar. Pero tengo que reconocer un cuerpo propio para desconocer el actual. Claro. No me puedo extrañar de dónde estoy cuando despierto en un hotel, por ejemplo, en que nunca antes he dormido. Despierto, no lo reconozco, no tengo idea lo que hay alrededor y todo. Pareciera por un rato
que estoy viviendo una experiencia sin pasado. Suspendido. Pero la extrañeza es que estoy echando de menos mi cuarto, mi lugar habitual. Estoy extrañada porque no estoy en mi cuarto. Claro, por lo tanto hay un cuarto de referencia. Por ahí hay una referencia directa al pasado, ¿verdad? Y es que eso es muy importante porque en las ciencias físicas el instante no tiene ninguna referencia fuera de sí, sino que lo puedes tratar, ¿verdad?, en forma completamente aislado. Pero no en la vida de la conciencia como es la nuestra. Allí no. Todo instante, por breve e insignificante que sea, tiene una conexión. Y no es suelto precisamente, no es aislado. Por eso tampoco la conciencia sabría qué hacer con lo absolutamente inubicable, ¿verdad? Con lo que no tiene ninguna referencia a nada familiar, a nada propio, a nada, etc. Bien, entonces eso más o menos queda establecido. No hay instante fuera de una secuencia que lo ubique en medio de lo que lo desborda y contiene. Este rasgo del tiempo vivido, que sus momentos son situados, lo hace parecido al espacio con sus arriba y abajo, antes, el ante y el delante y el atrás, el cerca y lejos. Todo punto del espacio pertenece a una dimensión mayor que establece y define su posición. Pero el instante temporal es móvil, líquido y sujeto a ser desplazado por el próximo instante. Eso es esto. O sea, no, por ser ligante, o sea, por establecer conexiones, ¿verdad? No quiere decir que tenga que durar mucho, ¿verdad? Es simplemente desplazado por otro instante que tiene las mismas funciones conectivas que el anterior, lo cual no ocurre en el espacio, naturalmente. El espacio es rígido. Aunque hay puntos de contacto entre tiempo y espacio, son diferentes y no conviene confundirlos. Por ejemplo, toda la filosofía de Bergson, un famoso filósofo francés de comienzos del siglo XX, depende, ¿verdad? Toda su idea de la espiritualidad humana depende de esta separación tajante que él hace entre tiempo y espacio. Y la confusión del tiempo con el espacio le parece un impedimento absoluto para llegar a la concepción de la espiritualidad humana. Le parece que justamente los autores que confunden estas dos cosas y se inspiran en el espacio para decir cómo funciona el tiempo, hacen justamente imposible porque materializan, ¿verdad?, los procesos de la conciencia. Porque les dan un espesor, ¿verdad?, espacial que los materializa. Y hacen entonces imposible una concepción espiritual de la conciencia humana. Es la filosofía de Bergson enormemente interesante y muy influyente sobre la filosofía posterior. Ahora, vamos a brevemente, les prometo no alargarme tanto como hasta ahora, vamos brevemente a caracterizar, porque esto me interesa por la manera como influye sobre las experiencias de las cuales hablamos después en relación con las dimensiones del tiempo. Rápidamente, una descripción de lo que es el presente, no en cuanto pura duración, sin contenido, sino de lo que es el presente vivido.
La condición temporal del presente suele estar enmascarada por la presencia actual de cosas, personas y presencias materiales del entorno. Me es difícil concebir un presente que no sea una revelación del mundo alrededor. Pero el mundo que tengo yo alrededor, que toda conciencia tiene alrededor, es un mundo material, ¿verdad? Un mundo de cosas, un mundo de materias, un mundo de personas, de sucesos, ¿verdad? De cosas que se dejan narrar, etc. Es difícil mantener separado, ¿verdad?, al presente como dimensión del tiempo, porque como está lleno de cosas, entonces resulta que la presencia del mundo, ¿verdad?, que llena mi conciencia presente, la presencia del mundo y de todas las cosas que hay allí, me inclinan a confundir, ¿verdad?, el presente con los contenidos materiales que me rodean. Pero es distinto, porque el presente es la revelación de lo que hay allí. La percepción de las materias, o de las personas, o de lo que llena, de los materiales que llenan el espacio. No es las cosas mismas, ¿verdad?, sino que es su descubrimiento, el hecho de que son accesibles para mi conciencia. Las estoy viendo, las puedo tocar, las puedo incluso consumir, salud, ¿verdad? Puedo hacer todas esas cosas, pero no quiere decir, ¿verdad?, que estas cosas impidan que para mí su presencia sea una revelación, sea algo que tengo que descubrir, que darme cuenta, que hacerme cargo de lo que hay allí. La conciencia no es lo mismo que la presencia de las cosas. La conciencia es el factor activo que produce la presencia. El mundo sería oscuro y oculto, estaría oculto para nosotros, si no fuera por la función que nosotros tenemos de hacerlo perceptible, porque somos capaces de ver, de sentir, de tocar y de experimentar sensaciones, ¿verdad? Entonces, lo que predomina en la conciencia vivida presente es el descubrimiento de las presencias que nos rodean. Pero tenemos que ver eso como un acaecer, como un suceso. No dar por descontado que los vasos son visibles, porque lo que los hace visibles es que yo le presto atención por un instante, lo veo, lo interpreto como vaso, ¿verdad? Lo cual no es una tarea que me cueste esfuerzo, pero digamos, es la conciencia la que revela el mundo. Si no, el mundo sería invisible, intocable, no descubierto y completamente oculto. O sea, descubrir, vamos a hablarlo así como si estuviéramos llegando recién en este momento, ¿verdad? Descubrir que la mesa está poblada de todas estas lindas tacitas, ¿verdad? Es una operación de la conciencia, sin la cual no habría nada. Entonces, lo que el tiempo presente rinde es el descubrimiento del mundo, como es. De lo que hay a Podríamos nuestro decir alrededor. entonces que el presente podría ser la accesibilidad actual del mundo, Exactamente. que no es lo mismo que referir al pasado, comillas, porque yo No, puedo no, hablar eso- de algo que sí, ocurrió eso es o de otra, algo sí. por venir, pero esta accesibilidad actual Es la actual. Es me lo- permite de alguna manera saber que uno dice estamos en el presente, como si fuera un espacio, está- ¿no? Exactamente. Pero es la accesibilidad actual, Es la revelación de algo inmediata. Que puede ser un pensamiento. también. Exacto, es la revelación de algo que no depende de la acción de lo revelado, sino de la acción de la conciencia, ¿verdad? Yo tomo conciencia de todo lo que hay sobre esta mesa,
tomo conciencia, estoy haciendo algo. Estoy descubriendo las cosas que hay ahí para ver. Todo este lenguaje yo trato de darle como un dramatismo que no Muy se, literario. no, que no se justifica porque todo el mundo sabe que ven las cosas, es la cosa más obvia que hay. Pero ¿cómo es que se produce esta maravilla de que el mundo sea visible y tocable y sentible? ¿Verdad? ¿Cómo se produce? La pregunta, hay que tener el valor para retroceder detrás de lo obvio, ¿verdad? Y preguntarse entonces, ¿verdad? Que podríamos hasta llamar milagro de que el mundo esté presente para nosotros. Como no está presente para otra cosa. Esta taza no tiene idea que está aquí, ni la menor noción, ¿verdad? No ve, no sabe nada, no es capaz de fijarse, descubrir, ¿verdad? Comparar, sentir qué bonitas las tazas, ¿verdad? Qué útiles, que todo lo cual está, se deja sentir con meramente ponerse por delante de lo que ahora está patente alrededor nuestro, que es un trabajo nuestro, es una producción no cinematográfica de la conciencia. Digo no cinematográfica porque como estamos hablando del instante de la toma de conciencia, de lo que allí se muestra, que por cierto es muchísimo más rico y explorable de lo que podemos nosotros lograr hacer en un cierto momento. Pero la impresión general de la situación y de lo que hay que ver allí es así, la producimos momentáneamente. Ahora, eso como tú lo dices, suena absolutamente subjetivo, es decir, cada uno ve lo que ve un presente. ¿Y cómo podríamos evitar ser subjetivos? Sí, Si estamos hablando? pero yo creo que todos vemos esta taza. ¿No? Pero todos, no es... yo no le estoy negando la humanidad a nadie aquí. Claro, hay ciertas cosas que son, bueno, no sé. No todos vemos lo mismo. Digamos, pero podemos volver a asombrarnos mil veces como si se revelaran los objetos por primera vez, cuando nos llaman la atención sobre el objeto, digamos. O sea que tú crees que no hacemos disculpe que lo tutee, pero ella... No, si yo te estoy tuteando a ti, que yo soy el Lo que mínimo, ¿cómo fue? al revés. Bueno, tuteo. digamos, se trata de darse cuenta de que la conciencia es operativa, que no es una cosa inerte entre cosas inertes. De eso se trata. Y una de las características que la hace operativa es que está abierta al mundo y es capaz de percibir. Y percibir es una cosa, digamos, que hay que hacer. ¿Por qué se designa a esta actividad? Se designa esta actividad con un verbo, porque estamos operando una diferencia entre percibir y no percibir, como esta taza, no percibe nada, absolutamente. Es una cosa, es algo, desde un punto de vista de la vida, algo muerto. Por eso hablamos de tiempo vivido, porque es un tiempo en que estamos operando como dicen los filósofos, la patencia del mundo. Patencia, ¿ustedes entienden esa palabra? De patente, ¿verdad? La patencia del mundo. El carácter, ¿verdad? Accesible, ¿verdad? El que se muestre. ¿Por qué el mundo se muestra? ¿Por iniciativa de él? No. Si tú llamas subjetivismo a eso, yo lo asumo. Digamos, no es la taza la que viene a mostrarse. Soy yo que la descubro ahí, en su sitio. Ya. ¿De acuerdo? Pero que hay un acento
fuertemente subjetivo en esta explicación de lo que hablamos del tiempo de la conciencia, que hay una afirmación de la operatividad subjetiva, absolutamente, de acuerdo. Yo no le veo a eso ningún peligro. Si lo convertimos en una metafísica, seguramente vamos a tener que defenderlo con muchas ganas, porque si no, no se va a entender nada, ¿verdad? Porque esa taza ya está hecha para ser descubierta como taza. Entonces hay una tecnología, ¿verdad?, que está sirviendo A la revelación. a la producción de cosas que nosotros entendemos inmediatamente. Ya, entonces estamos tratando de ver en qué consiste el presente. La condición temporal de presente suele ser enmascarada o estar enmascarada, decíamos, por la presencia actual de cosas, personas, presencias materiales del entorno. Parece entonces que no estuviéramos haciendo nada, que todas las cosas estuvieran ya definidas y fueran, ¿verdad?, perceptibles, como nosotros después llegamos tarde y las percibimos. Pero no es eso, porque la descripción de una conciencia diría de ella que la conciencia está abierta al mundo y a los objetos cercanos y obvios. No nos llaman la atención la manera en que la conciencia actual de lo que vemos y sentimos depende de la presencia liberada por la actualidad de la percepción, las sensaciones y la captación activa de lo que nos rodea. Esto es todo lo mismo. El presente entrega las presencias dadas a la experiencia. El presente, en contraste con el pasado y el futuro, es el tiempo de la revelación actual de lo que se experimenta. El pasado y el futuro temporales dependen en este sentido del presente, que los alimenta de contenidos revelados al ahora. La riqueza de contenidos concretos del presente contrasta con el continuo flujo o pasar de un contenido a otros. Esta riqueza es un continuo pasar y cambiar, constando de instantes que se suceden unos a otros. El presente no se deja retener, sino que es un pasar incesante, un cambiar continuo, un cambiar de instante. Eso parece que fuera más o menos claro, ¿verdad? Ahora, el pasado propio es el paisaje de lo que he ido dejando atrás, abandonando o desertando. Lo primero que a uno se le ocurre frente a esta manera de designar al pasado es que uno muchas veces, más que meramente dejar atrás una cosa que ya pasó, ya vinimos aquí. Por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, si ustedes tuvieran más suerte, se habrían dado cuenta que podían ir a ver un concierto maravilloso en vez de estar oyendo hablar de estas cosas, ¿verdad? Uno dice que lamenta no haber estado informado a tiempo. Y en ese sentido, el pasado no es lo que se deja atrás por gusto, sino por el simple hecho de que los instantes presentes se suceden unos a los otros y los unos van quedando detrás de los otros, ¿verdad? Se van ordenando como antecedentes de lo que viene después. ¿Se entiende eso? Ya, entonces, digamos, cuando decimos el pasado es todo aquello que yo he desertado alguna vez.
no, el desierto del pasado. Algunos que quieren dramatizar esto lo dicen, ¿verdad? Diciendo que el pasado es un desierto de cosas muertas o insignificantes. No es ese el sentido que estamos tratando de darle, sino de que como los instantes se suceden incesantemente unos a otros, próximos, entonces yo voy dejando atrás, no porque no me gusta quedarme en lo que estoy en ese momento, sino voy pasando porque el tiempo me lleva de instante en instante. O sea que eso que yo he desertado, no es todo que lo haya desertado porque no me gusta, o porque, digamos, yo pueda decidir por mi cuenta, este instante está tan lindo que me quedo sentada en él, ¿verdad? No me muevo para ninguna parte. Porque esa no es la manera como la conciencia ocurre. La conciencia es incesante, ¿verdad? Y va dejando atrás, me guste o no me guste. Va desertando lo que fue presente en un momento, lo va desertando porque ya está allí el próximo instante. No, Y no ya- ve todo tampoco la conciencia, No lo ve todo. Además que uno muchas veces lamenta haber dejado atrás cosas que le parecían mejores que las que tiene ahora. Porque uno dice, ¿por qué voy a decir que el pasado es el tiempo que yo he desertado? ¿Verdad? Yo no lo he desertado. Resultó que la maravilla esa supuesta no duró más que un rato. Me dejó. Exacto, así, pasó así, decimos, ¿verdad? Pasó así, así fue como pasó. La felicidad no dura más que un cuarto de hora. Entonces, después viene un largo periodo de sufrimiento. Claro, perdona que es una mínima interrupción, pero para que guardemos esto que está diciendo la Carla a la hora de el penúltimo texto que vamos a leer este año, que es Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido. Busca el tiempo perdido. Porque tal vez Exacto. la única manera de recuperar el Exacto, pasado exacto. como actualidad es lo que planteaba Pablo, ¿no? Desde la literatura que permite volver y hacer, por eso que el Y último después tomo es el recobrado. tiempo recobrado. Recobrado, sí. Desde sí, la actualidad de la narración. absolutamente. Es la única Por manera de eso, volver sobre el al, tiempo. al definir muy bien el ejemplo, al definir, como hacen los entendidos, al definir el pasado como lo que he dejado atrás, lo que he abandonado, lo que he desertado, es la palabra que más se usa, ¿verdad? Desertar algo en lo cual uno le habría gustado quedarse, como el Fausto de Goethe, que tiene un pacto con el diablo, le dice que el pacto empezará la vigencia de los castigos que tiene que sufrir después del pacto, que empezará cuando Fausto, fascinado con alguna cosa de estas que el diablo le ha conseguido, por ejemplo, rejuvenecer, es una de las cosas, mucho antes de la cirugía estética, ya estaba yo pensando En la actualidad de que puede ser. que esta era una maravilla, ¿verdad? Entonces, a ese instante en que Fausto, de satisfacción infinita con alguna cosa conseguida por él, dijera, instante, detente, eres tan bello. Ese verso es de la tragedia del Fausto, ¿verdad? Y ahí el diablo se queda con el alma, ya. Porque quiere decir que de tal modo lo pudo satisfacer, ¿verdad? Que cometió la declaración ilógica de decir instante, detente. Porque eso es lo único que no se le puede decir al instante. Porque no se detiene. Es la transgresión. Porque es que no se detiene. Simplemente no hay Tiempo tal ni las cosa. mareas. Exacto, exacto. Bien, entonces, esto de que el pasado propio
es el paisaje desértico de lo que hemos abandonado, tiene ese sentido que acabamos de decir. Todo lugar y hora que fueron míos, que habité en algún momento, lo he dejado ya y con ello lo he perdido en su actualidad. He perdido su actualidad. Puedo recordarlo, representármelo, que eso es lo que se llama la memoria, ¿verdad? Pues en ese sentido lo puedo recuperar, pero no como instante vigente, sino lo puedo recuperar, ¿verdad? Solamente pensado, ¿verdad? Pero no puedo serlo en plenitud. Esa es la cuestión doctrinaria que Proust, ¿verdad? Pone en cuestión, ¿verdad? Exactamente. Recordar las cosas pretéritas ya no me urgen, oprimen u obligan a ocuparme de ellas como lo hacen las urgencias del presente. Lo puedo recordar, pero no tienen el efecto que tiene la presencia de lo actual, por el hecho de que son meramente una representación de lo vivido antes, ¿verdad? Ninguna otra, no una existencia plena de esa actualidad. Hubo un momento en que lo que ahora recuerdo con nostalgia me pareció archiconocido, repetitivo, aburridor. Le llegó la hora de dejarlo y lo puse de lado para entregarme a algo nuevo. Ahora tratamos de aprender el arte animal del olvido, de la indiferencia frente a lo que hemos perdido. No es posible olvidarlo todo. La memoria nos visita sin que la busquemos. Eso es un fenómeno muy interesante, ¿verdad? Me asalta, ¿verdad? El recuerdo de alguna cosa. El pasado crece continuamente, es una de sus características fundamentales. Aumenta, el pasado se vuelve cada vez más largo y se va convirtiendo en una carga que nos asedia al menor descuido. El futuro alimenta nuestros deseos, ambiciones y planes, simulando que está disponible para darnos, dar lo que nos falta y para cumplirnos las promesas que nos hemos hecho. Sabemos, sin embargo, que las promesas no siempre se cumplen, los deseos no siempre se satisfacen. El futuro cuyo contenido desconocemos. Esto es de lo central que hablábamos al comienzo, ¿verdad? De que el futuro no se conoce. A diferencia del pasado, yo siempre puedo tratar de recuperar, ¿verdad?, lo vivido antes, pero el futuro verdaderamente es un terreno completamente desconocido, por mucho que planifiquen. Los planificadores, por ejemplo, se hacen la ilusión. Sí, los planificadores económicos, digo yo, eso de, que es economista, ¿verdad? Se hacen la ilusión de que formulando leyes y repartiendo la plata de una manera u otra, ¿verdad?, la vida va a cambiar. La vida está cambiando todo el tiempo, pero no como dicen los planificadores. Cambia por su cuenta, ¿verdad? O sea, o por la cuenta de alguien que lleva las cosas bien manejadas. Entonces, eso lo dejo a que cada uno lo entienda. Carla, perdona un segundo, pero yo creo que ese es otro punto tan sorprendente quizás del tiempo, a diferencia del espacio, que el tiempo a veces tenemos la ilusión de que podemos manejarlo, ¿no? Pero escapa del todo
somos conscientes, lo experimentamos, pero no podemos operar sobre él, ¿no? Digamos, el tiempo en un cierto sentido es una operación del espíritu Sí, humano. claro, en cuanto ¿verdad? cuantifica, mide. Exacto, mide, cuantifica, ordena para atrás, para adelante, ¿verdad? Mediante distintos modos de operar el espíritu. Y también nosotros tampoco tenemos derecho a decir que el tiempo sea una invención nuestra, por cuanto las cosas naturales tienen su propio tiempo. Los bosques crecen, los animales se reproducen, ¿verdad? Las frutas maduran. Ahí nosotros vemos procesos que no son proyectados por nosotros, sino que son cosas que están ocurriendo por el modo como está organizada la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el tiempo tampoco no es una cuestión puramente subjetiva, pero sí hay un tiempo vivido el cual sí tiene estos caracteres, ¿verdad? De lo que depende de la actividad de la conciencia. Sí, Como pero lo que decíamos del presente, por ejemplo, que es el punto más importante. Digamos, no cuesta nada imaginarse un futuro deseable, ¿verdad? Todos lo hacemos en ciertos momentos. Ahora, ¿qué poder tenemos nosotros, ¿verdad?, para que eso ocurra como lo queremos, como lo desearíamos? Tenemos algunas técnicas, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno dice, no me gustaría morir en un choque callejero de automóvil, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, debo tomar ciertas precauciones, aprender a manejar, tal vez no tener un auto, de cuidar cuando atravieso la calle, etcétera, etcétera. Hay modos de, digamos, avanzar en la dirección de afectar al futuro. Pero hacer un futuro completo para nosotros, como uno lo tiene a veces en sueños, ¿verdad? O como lo desearía, por ejemplo, resolver de una vez para siempre sus problemas económicos, sacarse el gordo de la lotería, hay que tomar un boleto. Por ejemplo, algo hay que contribuir, pero de ahí a que el boleto sea premiado, hay toda la diferencia del mundo. O sea que en ese sentido no es administrable según nuestros deseos, porque tener un futuro y tener deseos son sinónimos. Tener sueños, tener planes, tener ambiciones, tener programas de vida, todo eso lo podemos. Pero de ahí a que eso que estamos preparándonos para nosotros mismos con muy buena voluntad y entusiasmo, pero no sale siempre como uno lo quiere, ¿verdad? Eso es obvio. O sea que no hay en eso, no hay en eso, porque el no hay control, que es la palabra de Andrés, ¿no? claro, no hay control y no hay el poder, porque como los ignoramos todos del futuro, eso yo creo que es un grave inconveniente, ¿verdad? Porque ¿cuándo es que nosotros logramos inventar una técnica exitosa? Cuando conocemos el material con que estamos trabajando, ¿verdad? Y lo que pasa con el futuro es que no es solo que cada uno ignora su propio futuro, es que también ignoramos el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestra comunidad, el futuro de los países, el futuro, ¿verdad?, de la humanidad en esta tierra, etc. Entonces, la ignorancia, el peso de la ignorancia hace que nuestras tecnologías no trabajan bien porque estamos haciendo tanteos, ¿verdad?, en medio de una cosa que se nos escapa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, entonces,
lo que Claro, tiene- no quiero No, estar por de favor. acuerdo. No, por favor. Bueno, entonces el futuro en general, por el mismo hecho de que, digamos, es el tiempo que no está plenamente en nuestra mano manejar, por eso mismo se asocia sobre todo con sueños, con deseos, con planes, con ambiciones, ninguna de las cuales está garantizada, ¿verdad?, de tener éxito, con puras cosas que son adelantamientos por si tenemos suerte, ¿verdad? O por si nos sacamos la lotería alguna vez, cualquier cosa de ese tipo, pero no poder para definir sus contenidos. Ese poder no lo tenemos, ¿no es cierto? Ya. Estamos, no hay aquí ninguna... Porque además es un material que no solo nos es desconocido, sino que aún no existe. Entonces no podemos operar sobre él, digamos. No, Es una no. obviedad, pero... Bueno, eso, en las filosofías antiguas era muy corriente negar el tiempo. Por ejemplo, el argumento para negar la realidad de la muerte, ¿verdad? Decían los antiguos, bueno, mientras usted está vivo, pues, ¿para qué se preocupa de la no muerte? existe. La muerte no existe. Cuando usted esté muerto, ya, Tampoco. tampoco. Claro. Entonces, tratando como diciendo, usted le tiene miedo a los tigres, bueno, nada, porque son amaestrados y no hacen nada. No son nada. Pero lo fundamental del futuro es la ignorancia de la forma que va a tomar, ¿no es cierto? La falta de poder para determinar esos contenidos, ¿verdad? Y finalmente el hecho de que cuando uno se muere, ¿verdad? Cuando uno se muere, entonces se acaba también, ¿verdad?, todo el proceso, ¿verdad? Y el futuro, claro, como vivimos en comunidad, el futuro será el futuro del grupo, o de la familia, o de los hijos, o qué sé Sin yo. embargo, el ser Un humano futuro vive como con una, o sea, como la dirección que te da el futuro es fundamental para poder fundamental, operar. para saber qué O sea, hacer. Pese a la incertidumbre, Claro. uno vive como con certeza. Naturalmente. Como que Pero la conciencia, claro, uno lo vive como que Es la fuera- ilusión es la ilusión de, o sea, de que está bajo puede ser que control. objetivamente uno no sepa nada, pero uno lo vive como que si lo supiera, digamos. Que Bueno, tiene- porque digamos, y también tiene derecho a vivirlo así, porque uno tiene un conjunto de conocimientos sobre cómo funcionan habitualmente las cosas, ¿verdad? Entonces uno se basa sobre esa certeza. Uno dice, bueno, si uno sale sin abrigo en el invierno a la calle, ¿verdad? Si se enferma luego, bueno, era de esperar, porque, digamos, si usted va a afrontar el frío sin protección, entonces se va a enfermar de todas maneras. Pero nosotros tenemos certezas de ese tipo, de que las cosas conocidas Causalidad. son predecibles en buena medida, las conocidas. Pero si tomamos al futuro así en conjunto, ¿verdad?, está hecho de cosas conocidas y de muchas desconocidas. Por ejemplo, esperaban el temblor ese, que el temblorcito que hubo en Iquique hace... Más que de Hoy día tembló también. ¿Sintieron? No. ¿Alguien sintió? No, el como temblor? las dos. Sí, como las dos, sí. Pero suavecito, ¿verdad? Pero, digamos, un temblor o un incendio espantoso como ese de Valparaíso, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos certezas y tomamos medidas a partir de esa certeza para afrontar lo que no sabemos. Pero ese afrontamiento no siempre es exitoso. Ese sería lo que acompaña a un saber limitado, ¿verdad? A un saber condicionado por factores con los cuales, digamos, yo sé que no hay que hacer tales cosas porque es muy peligroso y no las hago por eso, pero hay peligros en los que no estoy pensando cuando tomo medidas para defenderme de ciertos peligros,
¿verdad? Conocido. O sea, actuamos a partir de certeza, eso es perfectamente verdadero. Pero también esa certeza va acompañada de la esperanza de que no aparezca ningún elemento, ¿verdad? Sino que son inconexas. Y así es como tomamos muchos riesgos, ¿verdad? Impelidos por esperanzas o qué sé yo. Bien. El Pero- futuro, Perdón, porque nos vinculamos también en esos instantes. Entonces, en un instante tan propio también hay como una vivencia en común con otro, ¿o no? un instante con otro, No con otra persona, porque claro, entonces desde ahí luego. también sí, ahí las también, vinculaciones ya naturalmente, nos distrae nos invita a tomar riesgos, porque eso es muy riesgoso, estar en Proyectarse con otro. Compartir el instante. Bien, lo paradójico es que el futuro esté íntimamente ligado con la esperanza y también con el cálculo, lo que parece una cosa incongruente, pero que es la purísima verdad, ¿verdad? Porque por una parte uno dice, bueno, si tengo esperanza, digamos, me entrego a lo que viene, pero no es así, ¿verdad? También la esperanza misma me hace que tenga que calcular ciertas conductas, ¿verdad? Prever, por ejemplo, lo que pone en peligro mi esperanza. De tal manera que el futuro tiene esa, por decir, como esa doble capacidad de, digamos, de inspirar esperanza, porque el tiempo que está por llegar puede ser favorable o no, ¿verdad? Puede ser bueno para mí o no. Pero que al mismo tiempo la esperanza misma tenga la consecuencia de que inmediatamente que tengo una esperanza me pongo a calcular cómo puedo asegurarla, es como terrible porque parece como quitarle su prestigio a la esperanza, ¿verdad? Como desprestigiarla un poco, ¿o no? Ahí me acordé, Carla, que hay una distinción muy bonita que hace Gabriel Marcel Sí. entre espera y esperanza. Ah, sí, eso es muy bonito y ayudaría a entender mejor a Godot, mejor de lo que sí. se ha interpretado en general. Porque el mismo Beckett tiene un ensayo sobre la espera, un ensayo en prosa, que habría que leer al momento de ocuparse de la obra, que es muy bonita, ¿no? Y terrible, Preciosa. terrible también. Bien, entonces yo creo, lo único que es muy tarde, ya son las 9. ¿Es muy tarde? No. Eh, Tenemos hasta las 9. muy brevemente. Hasta donde tú quieras, pero No, hasta no, donde no. no estés agotada. muy brevemente, un par de cosas relativas al aspecto vivencial, por decir así, de las 3 dimensiones del tiempo. Voy a leer lo que tengo escrito y ustedes después me comentan. ¿Qué es lo que el presente representa en términos de la vida de la conciencia? Representa la preeminencia de la percepción sensible, de la atención a lo manifiesto, de la comprensión del ambiente, de la concentración en lo que atañe a intereses y preferencias y de la atención a lo nuevo. Digamos, esas serían como una caracterización de los modos preeminentes en la vivencia del presente, para la vivencia que tenemos de
de vivir una de las dimensiones del tiempo, el presente. Para el pasado, naturalmente, la memoria es predominante, la representación de lo ausente, la imaginación, las conclusiones generales sobre diversas experiencias, la confirmación de hábitos, el perfeccionamiento de técnicas y la repetición de lo usual. Eso sería lo que predomina como formas de conciencia, ¿verdad?, de la vivencia del pasado. Y finalmente, del futuro, esperanzas, deseos y cálculo de conveniencias, apetitos y afición al éxito, inventiva práctica y artística, intuición de los límites abiertos a la satisfacción posible, temor y miedo a la muerte, angustia por el paso rápido del tiempo, ¿verdad? Eso sería lo relativo principalmente al futuro. Y eso es todo. Me encantaría a ver qué van a decir ustedes. Yo no sé, Natalia, si esto sirve para el taller, ¿verdad? Natalia me encarga estos temas terribles. La culpa de todo. No, culpa no, pero no sé cómo, digamos, si es digerible para el taller. Yo creo que absolutamente. Yo creo taller que y para la estamos vida. todos pensando, ¿no es cierto?, hacia todos los lados que nos dispara esto, ¿no? Porque son muchas las inquietudes, son muchos los textos sobre los que yo creo que vamos a ir volviendo, Sí, ¿no? sí, a medida sí. de la lectura, porque no es Claro. la misma lectura la de Beckett que la de Proust, No, desde luego. o la de cualquiera de los autores que vamos a ver, pero yo creo que sería muy bonito que porque tú nos has abierto un universo, entonces no es que uno tenga, yo al menos, la posibilidad de hacer una reflexión inmediata, ¿no? Sí. Pero sí que las preguntas, las inquietudes que surjan, aprovechemos de conversarlas con la Carla, ¿no es cierto? Tú dejaste una dimensión ahí que la lanzaste a la pasada, como la dimensión del futuro, la angustia, ¿no? Sí. Que yo creo que es un tema que está en todos nuestros textos. Y es un tema que, digamos, en el siglo XX ha sido un tema que atraviesa toda la literatura. Exactamente. Bueno, la vida, exactamente. pero... Y el mismo desarrollo de la psicología, digamos, tiene mucho que ver, ¿verdad?, con con que los humanos entramos en este periodo histórico tan curioso en el cual cosas que antes se dejaban sin tratar, ¿verdad? Cosas que antes no se reconocían como problemas en los cuales uno pudiera recibir ayuda, ¿verdad? Hoy día, hasta para hacer la digestión hay ayudas por ahí, ¿verdad? Cosas que antes eran automáticas, en total, si tú no podías dormir porque de noche te asaltan representaciones terribles, digamos, hoy día tú consultas sobre eso, ¿verdad? Pero eso no es, la historia no dice que eso fuera así antes, ¿verdad? En la psicología moderna, ¿verdad?, la que ha influido en la medicina, también se ha extendido como una parte de la medicina y se atienden problemas que antes se padecían con la boca callada, no había ninguna posibilidad de que nadie le ayudara a uno, ¿verdad? Eso es una diferencia. Por eso la cuestión de la angustia o la cuestión son temas muy actuales, ¿verdad? Ahora, tú vinculaste la angustia con el futuro y por lo tanto, si Sí. entiendo bien,
más bien Sí. con la incertidumbre. Sí, Porque uno podría sentir angustia sí, frente a lo que ha perdido, ¿no? Claro, Esta cosa Sí. tan linda que tú dijiste, Exacto. este paisaje desolado de lo Sí, que nos claro. ha abandonado, claro. podría generar una intensa Podría, angustia. ¿no es cierto? absolutamente. Pero si te entiendo bien, tú estás diferenciando, o no sé si diferenciando, Pero pero, no. más bien angustia como incertidumbre y a lo mejor dolor o melancolía cuando se trata del oído. Sí, no, solamente quiere decir, en esta ordenación, ¿Mm? solamente quiere decir es que la angustia sería más frecuente en relación con el futuro que no en relación con la actualidad. Tal vez es una afirmación que no tiene ningún fundamento. O con esta sensación de que... Yo creo que Clínicamente sí, Sí. tiene fundamento. Sí, Sí. Es anticipatoria la angustia. sí, Claro, el pasado puede doler, ¿no es cierto? Sí. Pero en la medida en que está fuera del control, ¿no Sí. es cierto? Sí. De la posibilidad de intervenir, claro. tal vez duele más que angustia, habría que pensarlo. Pero se Claro, acaba. sí, eso. Ah, Ahora, se acaba, ninguna de estas Entiendo. caracterizaciones de lo que es más frecuente es exclusiva de los otros, Por ¿verdad? supuesto. Ninguna. Solamente que es como que más obvia la relación, más obvia ¿verdad? El miedo, por ejemplo. Sería raro no es raro tener miedo en el instante presente, depende del peligro, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Si pensamos en el pasado y el futuro, el miedo pertenece más bien al futuro. El miedo, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, por ejemplo, es muy corriente, ¿verdad? Y como la muerte es lo único seguro que tenemos en el futuro, entonces pues parece que el miedo tuviera como una conexión más directa, ¿verdad? Con el futuro que no con otras vivencias del tiempo de la vida, del tiempo subjetivo o de la conciencia. Pero esta sensación también de que el tiempo, como tú lo has mostrado de una manera tan bonita, va corriendo, ¿no es cierto?, inexorablemente, Claro. y si los seres humanos somos en el tiempo, esta idea de que el mundo no es tan asible, sino que de alguna manera tenemos ilusiones, pero pasa, se escapa, Exacto. también es algo que es bien tremendo como constatación. Tremendo, desde luego. Por ejemplo, Borges, que le encantaba inventar cosas espectaculares, Borges dice, el tiempo no existe, ¿verdad? No existe porque el pasado ya no existe. El instante no tiene duración alguna. Y el futuro no existe todavía. O sea, el tiempo no existe. Digamos, conclusión un poco borgiana. Pero ese es un argumento antiguo sobre que no tenía esa interpretación que le da Borges de que el tiempo no exista. Pero tenía un sentido diferente de perderle el miedo a la muerte, de enseñar a perderle el miedo a la muerte, porque, digamos, mientras estamos sufriendo, estamos vivos, ¿no? Una prueba inexorable de estar vivos. Y cuando estamos muertos ya no sentimos nada, ¿verdad? Entonces era como una enseñanza, ¿verdad?, para que la gente no tuviera miedo de morirse, porque estar muerto no es una experiencia. Eso es lo que el sentido de la cosa. Pero es más bien una paradoja, ¿no es cierto? Es un juego como... Sí. Porque también en el mundo antiguo está la otra mirada, que es la mirada angustiante, para usar una palabra, de Heráclito, ¿no es cierto? Sí. Con la... Del pasaje del tiempo. De la fugitividad permanente. De que no se puede, claro, de que no se puede uno bañar dos veces en el mismo río, ¿verdad? Ahora, que el río no sea el mismo porque ha pasado un poco de agua también es una cuestión media dudosa. Porque el río consiste en eso, ¿verdad? Su realidad Su ser es pasar. es eso, Es claro. pasar. No. Claro. Igual Si que se el hombre detiene, también, igual que claro, uno, exacto, igual que uno uno. consiste también Exactamente. en cambiar. Consiste en En cambiar. vivir, sí. Muy bien, pues.
pero no quieren decir nada, ¿no es cierto? Darte las gracias. No, Maravilla. Yo quiero acotar algo Sí. que lo veo desde otra perspectiva Sí. y del tiempo, el tiempo geológico. Sí, O sea, el tiempo dejaría de existir si la Tierra dejase de girar. ya. Hace 400 millones de años Ujú. el día duraba 12 horas. Entonces es una percepción que tenemos de algo que va ocurriendo, pero estamos inmersos como en un motor. Ya, pero yo al comienzo, digamos, pretendía que el concepto geológico del tiempo era otra acepción de la palabra, diferente, como lo es el astronómico también, Histórico. que trabaja con digamos, con números altísimos, ¿verdad? Y que tiene técnicas de medición que no tienen nada que ver con el tiempo de la vida humana. Bueno, entonces yo prefería, pero veo muy bien el punto y tiene toda la razón, pero yo prefería tomar esa acepción de la palabra tiempo como una acepción diferente, como que significa otra cosa, tiempo. Vivido, sí, es otro ¿Verdad? tiempo. Es otro tiempo. Pero está inmerso Sí, inevitablemente en este otro tiempo. Ya, pero si, Que si el nosotros mundo... no lo podemos dimensionar, porque si la Tierra se va frenando, ese tiempo es cada vez más lento. Ya, pero Entonces si... nosotros estamos en milésimas de segundo. Pero viviríamos más largo nosotros si la Tierra se para. Yo creo que si la Tierra se para, dejamos de tener tiempo. O sea, Dejamos de existir. las naranjas Ya, dejan si la Tierra se de... para. Las naranjas dejan de tener su proceso. O sea, Sí. si la Tierra se para, se termina Se cae. este sistema. Además se cae. Claro. Claro. Sí, pero- Si la Tierra se para, no existe el tiempo geológico, pero yo no sé si no otras acepciones de la palabra no serían sostenibles aunque la Tierra se parara. Esa sería mi pregunta. No tenemos empíricamente La posibilidad de responderla. No. La convirtieron en distancia, pues, los físicos. En- Años luz es distancia. Es distancia. Se puede, Claro. sencillamente. Ahí Sí, tiempo y espacio son la misma, La misma cosa, cosa. ¿verdad? Claro. Sí. sí. Pero ¿y si la Tierra se para? ¿Qué pasa? A ver, es que ningún proceso temporal podría continuar. Esa es A la ver, pregunta. Primero Es que que- nada es un dínamo, o sea, está rotando sobre sí. un eje y eso produce un campo magnético. Sí. Entonces, si la Tierra se para, el campo magnético deja de funcionar y el campo magnético es lo que protege la Tierra de todo, es como una capa Sí. que la protege Sí. de todo lo externo. Entonces, llegarían mucho más meteoritos, pasarían mucho más cosas. Seguro, pero esas cosas si siguen pasando, tienen un tiempo de ocurrir. y Hay ya. un futuro. Tiene- Sí, pero- exactamente. Pero para los seres humanos eso es tan Sí. tan etéreo, Ah, como por decirlo una cosa. Uno no tiene ni una conciencia de eso. Yo no- Claro. Es tan geológico. Claro, digamos. Ella vive en ese es- tiempo. el es tiempo- bueno. Sí, pero Tomar ¿quién anda conciencia. preocupado de eso? No, no. Yo, po. La gallina. La gallina. Claro, pero es como pensar, claro, se acaba el combustible del sol y el sol se apaga. Claro, eso va a pasar algún día, pero yo no lo voy a ver. No, pero Entonces esto no- es no- tiempo- No sabe. Ojalá Eso no no, sabe. El futuro es incierto. Es Pero preferible el no tiempo saber. está metido en un engranaje que nosotros no tenemos conciencia. Que muy mecánica esa visión también del Sí. tiempo, la visión mecánica. La visión Pero para los seres humanos la cosa es más simple, pues Más simple, no es sé. el tiempo de la instante, vida. claro, de la vida, de lo De que uno la percibe, como tú decías. Sí. Hay cosas que van quedando en el pasado, otras cosas que son ahora, y ya veremos qué viene en el futuro, es como una... Exacto. Hay un punto que yo quisiera dejar flotando en el aire, porque lo acotó, fue la Claudia me parece, ¿no? Porque hemos estado viendo el tiempo de la vivencia personal, pero hay otra cosa que es muy bonita o muy desoladora al mismo tiempo, que es que a veces las vivencias no coinciden
y por lo tanto el mundo está poblado, o las vidas más bien que el mundo están poblados de encuentros o de desencuentros vinculares. Naturalmente. Y uno tiene esa tragedia de que, como tú dijiste, a veces el milagro es que la taza se revele. El milagro es el encuentro, en el sentido de la posibilidad de coincidencia temporal sobre los sentimientos, sobre los deseos, sobre las fantasías, y es bastante más probable que se produzca el desencuentro porque no coinciden los tiempos en el... Sí, lo que pasa es que cuando entramos ya en apreciar, ¿verdad?, las interrelaciones humanas, la cosa se complica de tal manera, Claro. ¿verdad?, que no sabemos bien. El hacer lo que tú usas la palabra encuentro con un cierto acento positivo, como que el encuentro fuera raro y una buena suerte, ¿verdad? Deseable. Que Como fuera coincidencia, más como bien. coincidencia, pero una coincidencia feliz. ¿Te Ujú. fijas? No indiferente, Ujú. una coincidencia feliz. Puesto que el desencuentro Es una aparece coincidencia- sí. como una desencuentro, Connotación negativa. como Claro. una catástrofe o un malentendido o una equivocación o lo que sea. Pero ¿en qué medida encuentro y desencuentro es una cuestión temporal o es una cuestión que ocurriendo en el tiempo es en verdad una interrelación entre Aleatoria, factores diferentes del tiempo mismo? Sin duda. Como por ejemplo el entenderse bien El con la lenguaje. otra persona, el tener el mismo lenguaje, el tener las mismas aficiones o los Incluso mismos de haber intereses. nacido en la misma época. Exactamente. Temporal. Claro, porque por ejemplo, qué malo sería que la única persona con que yo me puedo encontrar haya nacido, ¿verdad? En el siglo. Los siglos Dos antes. siglos. Bien, vamos, sí, por imaginar un caso desgraciado, ¿verdad? Claro. Terrible. Trágico. Trágico. O al revés, que la única persona con que no tengo avenimiento posible en ningún terreno Es la que coincide conmigo. es la que cometo el error, por ejemplo, de casarme con ella. Imagínate. Claro. Esas son cosas terribles. Pero es algo mucho más concreto, ¿verdad? Mucho más complejo. O sea que con el puro análisis del tiempo tú no llegas por suerte. No, sí, obvio, sin duda. A los grandes errores de la vida, ¿verdad? No te alcanza. Como materia analítica no te conduce. Únicamente. ¿Verdad? Como claro, si tú lo tomas por sí mismo. Son No te- correlaciones infinitas. Ah, Son sí. correlaciones infinitas, no son Claro, causas. claro. No, claro, pero hay un cambio, digamos, de análisis cuando pasamos del tiempo personal Sí. al tiempo vivido con los otros, ¿no? Absolutamente, Y ahí absolutamente. entran En una serie de general hemos factores. considerado poco el que la vida es convivencia. A eso Muy lo poco. me refería, Sí, ¿no? Que muy vivimos poco. con otros. Exacto. en el mundo. Y que hay un elemento de compartir el mismo tiempo en el sentido de época, por ejemplo, o de Ujú. años. Ahí es decisivo, A ¿verdad? eso iba, ¿no? Exacto. A lo que Porque significa poder porque entrar en juego. porque no hemos en general el análisis de lo vivido entendido como conciencia propia o personal es un análisis bastante artificioso por cuanto la verdad que lo que hacemos es convivir, ¿verdad? Y no solo vivir. En ese sentido habría que modificar estos análisis de conciencia para tomar en cuenta este rasgo central de la vida humana que no existe por sí sola, ¿verdad? Pero todo el subjetivismo vivía feliz en esta representación, ¿verdad? Claro, ahora aquí estamos tratando incluso en este ejercicio de entendernos, ¿no es cierto? Y Exactamente. eso requiere coincidir, digamos,
temporalmente en ciertos conceptos. O sea, hay un juego ahí que Sí. claro, que no es... Pero que queda- que pone dificultades extra. Extra. No sé si hay alguien que quiera acotar algo, si no, agradecerte infinitamente, Qué Carla, Por otra Dios, vez. sí. Yo digo siempre, Estoy feliz de para mí- verlos y de verte a ti y compartir una sesión que sea del taller, ¿verdad? Que puede ser más, ojalá. cualquiera, Pasándole eso. si tuviéramos pensadoras con la finura tuya, estaríamos Oh. quizás en otro país o en otro mundo, así que es No. un privilegio. La Muchas sencillez de gracias. los grandes. Ah, Es la sencillez de los grandes. encantada de la vida. Y Nos además- vamos. y además